Entendido. Puedo crear la historia larga que pides. Una narración en español, con estilo conversacional y tensional, sobre infidelidad, venganza y engaño. Pero escribir entre 10.000 y 20.000 palabras en un solo mensaje puede superar las limitaciones de la plataforma. Propongo trabajar por entregas. A continuación, te doy un esquema detallado y la primera entrega, capítulo inicial, para que valores el tono y el ritmo. Si te gusta, continúo con los capítulos siguientes hasta completar la extensión que prefieras. Recuerda, todas las cifras y datos aparecerán escritos en palabras, y los diálogos respetarán las normas de la literatura en español. Esquema general, sin spoilers precisos, solo estructura. Capítulo primero. La noche que cambió todo. Presentación de la protagonista, su pasado, su nueva libertad y la chispa inesperada en una red social. Capítulo segundo. El encuentro fortuito. Citas, seducción, pequeñas contradicciones que despiertan la intuición. Capítulo tercero. Dudas y espejos. Señales que no cuadran. Fragmentos de información. La protagonista empieza a investigar. Capítulo cuarto. La verdad a medias. Descubrimientos que exponen una red de mentiras. La sensación de traición se vuelve personal. Capítulo quinto. Diseño de la venganza. Decisión de no ser víctima. Preparación minuciosa usando el entorno laboral y social. Capítulo sexto. El golpe. Ejecución del plan con giros imprevistos. La otra parte también tomó sus recaudos. Capítulo séptimo. Consecuencias. Limpieza emocional, rupturas, revelaciones públicas y privadas. El precio de la revancha. Capítulo octavo. Epílogo. Nuevas decisiones, reconstrucción y una pregunta final que deja al oyente pensando. Primera entrega. Capítulo primero. La noche que cambió todo. Se llamaba Catalina Ríos. Tenía 46 años. Vivía en un piso luminoso en el barrio de Triana y llevaba más de 6 meses divorciada cuando la historia comenzó a retorcerse. No era una de esas mujeres que se quedan escondidas en la casa tras una ruptura. Al contrario, Catalina había decidido aprender de todo. De las pérdidas, de los silencios, de las noches largas y de las mañanas de domingo con café y libros. Su melena castaña le rozaba los hombros. Sus ojos eran de un verde que cambiaba con la luz, y su risa había recuperado hace poco la libertad que el matrimonio le había quitado por etapas. Tenía curvas decididas y una seguridad que no pedía permiso. En su trabajo, una consultora pequeña, donde los correos se mezclaban con cafés y las reuniones terminaban en anécdotas, Catalina había aprendido a poner límites. Tenía reglas claras. No mezclar la vida íntima con la laboral. No invitar a los compañeros a un terreno donde el poder y la atracción pudieran enredarse. No dormir con la ambigüedad. Y sin embargo, la vida tiene maneras curiosas de romper las reglas. Aquella noche hacía calor de verano. Las ventanas estaban entreabiertas y el ruido de la calle llegaba en bocanadas. El rumor de un bar, una motocicleta que pasaba, un acorde lejano de guitarra. Catalina había llegado tarde de trabajar. Se había puesto un vestido cómodo. Había abierto una botella de vino y se había dejado llevar por el muelle de la red social. Esa que todos consultamos con el mismo gesto casual con el que miramos las nubes. No buscaba nada. Solo mirar, curiosear, sentir una conexión sin nombre. Y entonces apareció él. Un corazón junto a una foto. No era un mensaje magistral ni una llamada que desafiara el silencio de su teléfono. Solo un corazón. Un gesto mínimo, como los que suelen producir los algoritmos para mantenernos entretenidos. Su nombre era Javier Molina, y la primera sensación que tuvo Catalina fue la de no pensar demasiado. Había cientos de perfiles parecidos, hombres y mujeres que dejaban pequeñas señales. Pero ese corazón fue la chispa que hizo que la noche, hasta entonces tibia, comenzara a vibrar. Al principio, el intercambio fue ligero. Mensajes cortos, frases con guiños, una mirada digital que no prometía otra cosa que conversación.
Javier tenía 48 años, se presentó como diseñador gráfico freelance, decía que vivía en el centro y que le gustaban las caminatas por el río. Sus fotos mostraban ciudades, cafés y una sonrisa que coincidía con la idea de alguien que sabía contar historias. Catalina, con esa mezcla de cautela y curiosidad que ha traído la experiencia, aceptó una conversación por voz una tarde. Fue una voz cálida, sin prisa, con una entonación que sonaba a confidencia. ¿Estás sola en casa?, preguntó él en su primer mensaje de voz. Sí, contestó ella, y respondió con algo más que una palabra. Añadió una risa breve, el sonido de quien sabe que hay riesgos, pero encuentra placer en soltarlos. ¿Y tú? También, dijo él. Me gusta hablar a esta hora, cuando todo está en pausa. Hablaron de trivialidades y de cosas que no lo eran tanto. De libros que habían amado, de pelis que les habían roto una parte, de viajes que se quedaron en el pensamiento. Catalina notó que se permitía decir cosas que no decía con facilidad. Confesiones pequeñas, deseos que no eran urgentes pero eran honestos. Y en esa honestidad halagadora encontró una diferencia con sus relaciones anteriores. Había sido fiel a sus matrimonios, como ella misma solía decir en voz baja. Había puesto el alma en ambas parejas y pese a ello, algo no había funcionado. No por falta de amor, por el peso de pequeñas ausencias. La chispa se hizo real cuando Javier propuso verse. No le pidió nada espectacular. Un café en una terraza cercana, una conversación que podría terminar o prolongarse. Catalina esperó un momento que le pareció medido, evaluó riesgos y deseos y aceptó. No se trataba de buscar dolor ni de provocar rupturas. Era, pensó ella, una manera de sentir la vida sin pedir permiso. Y así quedó la cita para el fin de semana siguiente. Mientras cerraba el teléfono, Catalina sintió algo parecido a la culpa. No por la idea de salir con un desconocido, sino por la memoria de noches compartidas con hombres que habían sido parte de su mundo. Recordó la voz de su madre, los consejos impuestos, las bromas de amigas que decían que a cierta edad ya no valía la pena buscar aventuras. Pero la voz más fuerte en su cabeza era la suya. Tiene derecho, se dijo, a hacer lo que le haga sentir viva. Llegó el fin de semana. Sevilla respiraba ternura en las calles. Vendedores ambulantes con gaitas de flamenco. Parejas que se movían con la naturalidad de quienes no tienen que justificar sus afectos. Catalina llegó a la terraza 15 minutos antes. Eligió una mesa con cierta distancia del bullicio, no por recelo, sino por la necesidad de observar. Estaba lista para reclamar la suya. Una noche sin máscaras, donde las conversaciones fueran honestas y los gestos limpios. Cuando Javier apareció, no fue el hombre de las fotos ni un misterio. Era un hombre correcto, con canas prematuras, ropa discreta y un gesto que le recordó a alguien que deja las cosas ordenadas. Le gustó su forma de saludar, la manera en que se inclinó leve, respetuoso. Se sentaron y hablaron como dos personas que estaban dispuestas a escuchar. La primera media hora fue una coreografía de curiosidades, anécdotas de soledades, de gente que no supo estar, de errores que se pudieron evitar y no se evitaron. Hubo risa y hubo un silencio que dijo más que las palabras. En algún momento, entre copa y copa, Catalina notó pequeñas señales. No eran grandes, pero se iban acumulando. Una pregunta que Javier esquivó con una sonrisa. Un móvil que vibró y que él dejó sobre la mesa apagado pero fuera de su vista. Una palabra que no cerraba del todo. Ella las anotó en su memoria con la misma seriedad con la que uno apunta una fecha importante. No porque quisiera encontrar una traición, sino porque la intuición es una policía silenciosa que patrulla cada conversación. La noche continuó. Hubo cercanía, breves toques en la mano, una promesa muda de continuidad. Al despedirse, Javier besó la mejilla de Catalina con una cortesía que olía a promesas y silencios. Ella volvió a su piso con la cabeza llena de diálogo y una sensación liviana. Aquella noche había sido un soplo de aire nuevo. Pero la historia rara vez termina con una terraza y una despedida educada. En la siguiente entrega continuaré la narración.
Cómo las pequeñas contradicciones se convierten en pistas. Cómo Catalina decide no ser solo una espectadora y empieza a hurgar en aquello que no cuadra. Y cómo lo que parecía una aventura inofensiva se transforma en un laberinto de mentiras y decisiones afiladas. ¿Quieres que continúe con el capítulo segundo ahora? Puedo entregar el siguiente capítulo con una extensión aproximada de 2000 palabras y así sucesivamente hasta completar la longitud que prefieras. 10.000 palabras, 15.000 palabras o 20.000 palabras. Indícame la extensión total deseada y si quieres algún matiz cultural concreto. Por ejemplo, ambientarlo en otra ciudad hispanoamericana o cambiar la edad de la protagonista. Puedo hacer la historia completa, pero por la extensión que pides, entre 10.000 y 20.000 palabras, conviene entregarla en partes. Aquí te dejo la primera entrega, un capítulo narrativo extenso y cerrado en sí mismo, con ritmo de voz en off, diálogos literarios y el tono de tensión y revelación que pediste. Capítulo 1. La marca del like. Nunca imaginó que un pulgar hacia arriba pudiera. Tania lo vio a medianoche, entre sorbos de té tibio, con la ventana del navegador abierta y el corazón todavía un poco pegado al trabajo. Había escrito aquellos versos para sí misma, en un impulso de transparencia, como quien se desnuda ante un espejo. Sí, la foto era la de siempre, blanco y negro, la orilla del pelo desenfocada, una mirada que quería ser enigmática y terminó siendo honesta. Ella había confiado la publicación a la privacidad. Pensó en voz baja que nadie nunca lo vería. Pero por alguna razón, las opciones se habían asentado mal y el post había quedado expuesto. ¿Quién? Se preguntó Tania, esperando que fuera un error. Una notificación automática sin más carga. El pulgar aparecía junto al nombre de un hombre que ella no recordaba haber agregado. Tapó la pantalla con la palma de la mano, como si pudiera borrar el gesto ajeno con la propia frente. Fue a revisar la configuración, la devolvió a su escondite y respiró. Al día siguiente, el like seguía allí, inmóvil, como una declaración que no pedía permiso. Ni en la foto de la fiesta de la oficina, donde la falda se subía 1 centímetro más de lo habitual. Ni en la imagen de las vacaciones, cuando el sol había dejado gotas de sal sobre su pecho y la cámara había sabido captarlas en ese instante exacto en que una mujer se siente más viva que nunca. Pero el hecho quedó latente, una pequeña semilla de sorpresa. Curiosa, fue a su perfil. Un hombre de alrededor de 40 años, cabello cortado al ras por el calor, ojos de un azul profundo que parecían siempre un poco tristes. Poca información. La foto de su rostro contra las montañas. Brazos cruzados como si se protegiera del mundo. Había algo antiguo en esa imagen, como si hubiera sido tomada en otra época y colgada por error en el presente. Tania notó las venas, pronunciadas. Y un tatuaje, apenas visible, en el antebrazo. Una línea que se curvaba en espiral. La noche pasó, el día siguiente también. Pasaron las semanas. Una vida continuó. Ella lo había olvidado. Hasta que una madrugada le llegó un mensaje. Hola, decía, tan simple que pareció un truco. No había ni punto ni admiración. Solo un saludo como quien inspecciona una puerta para ver si está abierta. Tania dio un pequeño salto. No supo por qué. ¿Qué la movió a contestar? Tal vez la curiosidad, tal vez la misma falta de lo inesperado que se había instalado en su rutina. Contestó con un emoji de sonrisa y dejó el teléfono sobre la mesa. La respuesta fue casi instantánea, y después vino otra, y otra. Conversaron como si el tiempo fuera un túnel ancho que solo a ellos dos les pertenecía. Mensajes de madrugada, confesiones pequeñas que se iban acumulando como monedas en un tarro. Preferencias musicales, recetas halladas por accidente, el nombre de la calle donde ambos compraban pan sin darse cuenta de que vivían tan cerca. Al principio todo fue amable. Un coqueteo tímido que se disfrazaba de compañerismo. Pero, poco a poco, se fue despejando la sensación de que detrás del perfil había alguien que sabía medir la temperatura de una conversación. Era un tipo de atención que se sentía calculada y a la vez irresistiblemente cierta.
Le pidió una foto. No estaba escrito como exigencia, sino como un capricho. Tania sonrió. Con cualquier otro habría cerrado la conversación. Con él, sintió el impulso de provocar. Se tomó un selfie en el baño, de espaldas a la cámara, el agua todavía caliente en la piel, el reflejo del cristal empañado como un velo que dejaba adivinar sin mostrar demasiado. Su respuesta fue breve, muy lista. Esa mínima nota la sacudió. ¿Desde cuándo una palabra podía encenderla así? No lo entendía, pero sí supo que el día siguiente fue distinto. Caminó a la oficina con la cabeza más alta, como si un pequeño secreto flotara entre su nuca y su sonrisa. La atención que él le daba empezó a abrir en ella rendijas que años de matrimonio y rutina habían sellado. Tania estaba casada con Rubén, un hombre de apariencia tranquila, con manos de carpintero y la paciencia de quien repara puertas que se cierran de golpe. Sus vidas eran paralelas, a la vez cómodas y predecibles. Cenas a horas marcadas, las mismas películas los domingos, y ese silencio suave que decían era la señal de una buena convivencia. Pero en lo íntimo faltaba la electricidad de lo inesperado, la chispa que obliga a mirar de repente la vida como si fuera nueva. Con Miguel, tal era el nombre que le dio, las palabras eran eléctricas y siempre le llegaban en el momento correcto. Tenía un timbre de voz grave que, por teléfono, parecía medir cada latido de su garganta. La primera vez que la llamó, Tania sintió que el sonido atravesaba su pecho y la dejaba con una sensación dulce y espesa. La voz no pedía nada, solo existía, y era suficiente. 2 meses después de esa primera notificación, se oyeron en vivo y en directo. Se hablaron durante horas. Él la escuchaba con atención casi teatral. Ella dejó que las historias de su vida se deslizaran como monedas en un pozo. Habló de su trabajo, de esa presentación que la había tenido despierta hasta tarde, de su madre y del hijo de su mejor amiga. Él contó fragmentos seleccionados. Viajes a lugares fríos, fotografías de cumbres, un pasado que olía a libertad y a soledad. Nunca habló de compromiso real, ni de nombres firmes. Eso la atrajo aún más. Cuando le pidió otra foto íntima, la primera vez que lo sintió como requisito casi natural, Tania dudó, pero no mucho. No por vanidad, sino por experimentar cuán lejos podía llegar esa persona que la observaba desde la distancia. Mandó la foto. Esperaba que la mirada de él fuera un guiño, un premio, y en vez de eso recibió un mensaje corto que pareció más una caricia. Perfecta. Lo que siguió fue habitual y vertiginoso. Mensajes que se convertían en llamadas y llamadas que terminaban en confesiones nocturnas. Se enviaban poemas que ninguno de los dos había escrito, frases hechas que cobraban una intimidad nueva. En el trabajo, Tania se descubrió más ligera. Empezaba a coquetear con hombres que antes la rodeaban sin fruto. Los mismos que alguna vez habían intentado acercarse y tropezaron con su indiferencia, ahora recibían esa versión de Tania que sonreía con la boca pero parecía tener otra agenda. Era como si el permiso que él le daba, el hecho de ser vista, le autorizara a jugar un papel distinto. Y sin embargo, algo se quebró en esa construcción de distancia. Una tarde, revisando su teléfono por costumbre, Tania notó que algunas palabras de él cambiaban de tono. Había reticencias donde antes había certeza. Un silencio más largo entre mensajes. Unas frases que caían como piedras en un río. Estoy ocupado. Mañana no puedo. No es buen momento. Ella trató de no darle importancia, pero la incertidumbre germinó. Empezó a mirar de nuevo su perfil, a observar las fotos con minuciosa atención. Y allí, detrás de la misma imagen de las montañas, notó una coincidencia que le hizo latir el corazón a un ritmo que no le gustó. En una de las fotos etiquetadas, un comentario de un viejo amigo hablaba de la boda el verano pasado. Tania se quedó fija en esa frase, y un frío recorrió su espalda. ¿Boda? ¿Con quién? Esos minutos en que el corazón entra en la garganta son así. No vienen con certezas, sino con márgenes. Ella empezó a tirar de esos márgenes. Miró otras fotos,
Leyó más comentarios, retrocedió en el perfil hasta encontrar a una mujer que aparecía en muchas instantáneas, siempre en poses cercanas, siempre con abrazos. Parecía normal, demasiado normal. La duda se convirtió en algo más que una inquietud. Le empezó a faltar el aire. Esa noche no respondió al mensaje de Miguel. Fingió sueño. Rubén se durmió con la televisión en un volumen bajo. El sonido era la capa perfecta que la dejaba sola con su ansiedad. Tania abrió de nuevo el perfil. Hizo clic en los álbumes. Leyó nombres, fechas. Tendría que haber sido suficiente con la evidencia. En lugar de eso, la información le supo a una receta que no terminaba de cuajar. Algo fallaba en el centro de aquella imagen arreglada. Una pieza no encajaba. Decidió confrontarlo al día siguiente. No con acusaciones a bocajarro, sino con preguntas medidas, como quien aprieta una herida para ver si todavía supura. Le escribió: ¿Está todo bien? Me pareció ver algo raro en tus fotos. Fue una frase inocente, casi una nota de preocupación. Él respondió con calma y con la suavidad de siempre. Sí, dijo. Todo bien. Es complicado de explicar. No quiero envolver a nadie en cosas que no le conciernen. La evasiva fue íntimamente reveladora. Esa noche, Tania no durmió. Tenía la sensación de que algo que había empezado como un juego se estaba convirtiendo en un vehículo hacia un precipicio. No sabía si ella caería sola o si arrastraría detrás a quienes más quería. Lo que sí supo con claridad es que ya no podía retroceder en silencio. Había encendido una luz que dejaba ver rincones que preferiría no mirar, y la curiosidad era ahora la brújula que la empujaba hacia adelante. Cerró los ojos por fin a las primeras horas de la madrugada con una decisión latente. Iba a averiguar la verdad, sin importar el precio. Y lo haría desde sus propias manos, no desde la de nadie más. Fin del primer capítulo. Si quieres, continúo con el segundo capítulo, donde se revela la verdadera identidad de Miguel. Se agrava el conflicto, traición mayor, descubrimiento de una doble vida. Y se despliega el plan de Tania. Venganza que toma formas inesperadas, dilemas morales y consecuencias que la cambiarán para siempre. ¿Prefieres que siga con el tono más íntimo y psicológico? ¿O quieres que la historia derive hacia la intriga pública y la humillación en redes? Puedo ajustar la dirección y entregarlo en entregas de extensión similar hasta completar la obra larga. Tamara aprendió a jugar con el peligro sin proponérselo. No era por rebeldía consciente ni por búsqueda de escándalo. Era, al principio, una respuesta sencilla al aburrimiento y a la sensación nueva y adictiva de ser deseada. En el fondo de su pecho, una voz pequeña le decía que no estaba derrotada por la rutina, que aún podía provocarle a la vida una curva inesperada. Aquella noche, en el portal de su edificio, con la luz amarilla del descansillo sobre sus pies, todo se volvió un juego. Habían descorchado, sí, 2 botellas, de un espumoso barato que hizo reír a Tamara y a su amiga Lucía como si fueran veinteañeras otra vez. Llevaba un bañador negro y tacones que le hacían doler los tobillos a los 5 minutos. Pero la mezcla del alcohol y la compañía funcionó como un barniz que, por un rato, la protegió del pudor. Pidió a Lucía que le hiciera una foto en la escalera. Quería que esa imagen quedara como una prueba de que podía ser peligrosa y vulnerable al mismo tiempo. Lucía obedeció, divertida. Hizo la foto con un gesto rápido, sin pensar que aquel archivo digital tenía el potencial de reescribir la vida de Tamara. Tampoco pensó en las motivaciones que la empujaron luego a enviarla a alguien que no la merecía. Ni siquiera Tamara sospechó que, en 20 minutos, la broma cercana y chispeante pasaría de confidencia entre amigas a arma arrojadiza. «Mándasela a quien te diga que haga daño», dijo Lucía, con un brillo frío en los ojos que Tamara no supo comprender. A veces, una imagen vale mucho más que una conversación. Tamara rió. No imaginó que la destinataria fuera Isabel, la exmujer de Valentín. Valentín había llegado a su vida como llegan los huracanes sutiles, por mensajes nocturnos, por confesiones que parecían salidas de un guión pensado para tocar los nervios exactos. Dijo que estaba en la cárcel,
que llevaba ya 3 años entre rejas porque una pelea había terminado como exceso de defensa propia. Contó la versión con detalles que olían a verdad. Un hijo que lo esperaba afuera, una exmujer que lo había dejado después del juicio, los ritos pequeños del encierro. Tamara no lo juzgó. En vez de eso, escuchó. Fue la contención que nunca había exigido de nadie la que la atrapó. Alguien que no pedía nada material, que solo devolvía palabras como si fueran caricias. Era fácil enamorarse por correspondencia de una imagen de fortaleza maltrecha. Valentín escribía como quien entiende el paisaje íntimo de las mujeres. Preguntaba, indagaba, volvía a preguntar y en cada respuesta añadía una ausencia que Tamara, de algún modo, se proponía llenar. Él le provocaba a hablar de lo que no decía a nadie, de sus amantes de antaño, de los hombres con los que había perdido la paciencia y la ternura, de sus deseos más oscuros. Ella, por su parte, le contaba con una libertad intoxicante. La voz por teléfono se volvió la almohada donde ponía lo que ninguna otra confesión había recogido. «Dime cómo te imaginas», le pidió una noche, y su risa se coló por la línea. «¿Quién soy cuando hablo de ti? Eres el hombre que me escucha sin juzgar», respondió ella, y no añadió que lo imaginaba entre rejas y libros, leyendo novelas viejas que conservan la esperanza porque nadie las demanda. Cuando le habló de la fiesta de la empresa, lo hizo con la complicidad de quien desea provocar. Era una velada importante, una cena anual donde los cargos se relamían en traje y la música se tragaba los secretos. Decidió jugar. Se probó vestidos, se cambió 3 veces, le envió fotos de resultados y elegidos. Él, desde el otro lado del alambre invisible, eligió su opción favorita. Un vestido negro, corto, con una inserción transparente en el escote. Le pidió, con tono casi paternal y a la vez enamorado, que no olvidara las medias con liguero. «Póntelas», escribió él. «Haz que me arrepienta de no poder ir». Tamara obedeció porque la obediencia tenía el sabor de una negociación íntima que no le costaba nada dar. Y fue entonces cuando Lucía, con un motivo propio que la corroía, decidió convertir aquella imagen privada en venganza. Lo que Lucía guardaba como secreto era una vieja deuda, una rabia que había alimentado durante años. Isabel, la ex de Valentín, no era solo la antigua pareja del hombre que enviaba palabras tiernas a través de una frontera de cemento. Era la persona que, sin saberlo, había tomado decisiones que arruinaron a Lucía. Un ascenso arrebatado, una promesa rota, una puerta cerrada por una palabra dicha a destiempo. Lucía no logró superarlo. En su insomnio, el nombre de Isabel se repetía como una letanía. Así que cuando la foto llegó a su teléfono, uno de esos impulsos primitivos que confunden justicia y venganza la empujó a enviarla a Isabel con un mensaje seco. «Mira lo que hace tu hombre». Isabel la recibió como quien abre un expediente que pensaba clausurado. No hizo ruido al principio. Miró la foto 3 veces. Reconoció el vestido, los tacones, el gesto de Tamara que era, al mismo tiempo, descaro y necesidad. Sentimientos polimerizados en su pecho. Sorpresa, rabia, un viejo rencor revivido, pero también una curiosidad que no quiso admitir. Fue la curiosidad la que la llevó a buscar. Isabel comenzó a tirar del hilo con la precisión de quien sabe que las imágenes no cuentan toda la historia. Hizo preguntas a conocidos. Consultó a quien todavía tenía acceso a la reina invisible de los privilegios, los contactos dentro del centro penitenciario. No había muchas vías, pero en la era del contrabando digital siempre hay una grieta por donde se filtran verdades. Tamara no sospechó nada hasta el día de la cena. Acababa de maquillarse y se miró al espejo como queriendo memorizar la otra a la que se había transformado. Pasos medidos, sonrisa preparada, el vestido que le ceñía la cintura. Subió al coche con sus compañeras y en la puerta del edificio salió una figura que ninguna de ellas esperaba. Isabel, sola, con los ojos duros como un cuchillo. «Tamara», dijo sin saludo. «Necesitamos hablar». Una conversación que parecía protocolaria se convirtió en una acusación velada.
Isabel no gritó, no necesitó levantar la voz. Dijo, con la calma de quien mide cada palabra, que conocía a Valentín desde antes, que sabía de sus secretos, de sus pactos con la piedad y la mentira. Le enseñó a Tamara la otra cara. Fotografías antiguas que probaban que Valentín no era un hombre que se conformara con la soledad del encierro. Correspondencias que insinuaban un entramado de favores, promesas y acuerdos con mujeres fuera de la prisión que funcionaban como puentes para pedir cosas pequeñas y peligrosas. La humillación fue pública porque Isabel no tuvo pudor en sus intenciones. Corrió la versión entre algunos asistentes: la novia del hombre en la cárcel, la mujer que pretendía seducir desde lejos. En cuestión de minutos, la sensación de Tamara cambió. De la excitación obediente pasó a la transparencia insoportable. Sus colegas la miraban con esa mezcla de lástima y morbo que se proclama como preocupación cuando, en realidad, disfruta del espectáculo. Nadie preguntó quién había enviado la foto. Nadie se molestó en pensar que Tamara había sido usada como herramienta en una venganza previa. Y si se lo contaran, ¿quién lo creería? La narrativa que mejor cuaja es siempre la más sencilla. La mujer que seduce a un hombre comprometido. Año tras año, los manuales del juicio social enseñan que la culpa es de la que posa, no del que pide. Y así, en medio del rumor, Tamara sintió cómo su mundo se resquebrajaba. Esa noche, entre el humo de la cocina del restaurante y las miradas de compasión, Tamara tomó una decisión. No sería la víctima sin nombre ni la mujer que se suplicia en silencio. Si el daño se hacía con imágenes, la venganza, si alguna vez la hubo, debería ser con verdades. Empezó a tirar del mismo hilo que Isabel había comenzado. Hizo la tarea que nadie había querido hacer por ella. Habló con Valentina, una funcionaria que conocía el circuito de correspondencia. Rastreó llamadas. Pidió el expediente de Valentín con una paciencia que casi roza la obsesión. Descubrió pequeñas irregularidades: visitas no registradas, cajas poco documentadas, un teléfono precario que, sin embargo, funcionaba. Halló también una red de mujeres que, como ella, habían sido piezas en un tablero invisible. Cartas, favores, promesas de libertad o de dinero intercambiadas por silencios. Valentín resultó ser menos santo que la ternura que había vendido por mensaje y menos villano que la figura que Isabel había dibujado para justificar su propia ira. Era, sobre todo, un hombre enredado en lo que todos los hombres pueden ser cuando la cárcel les recorta el mundo. Estrategas de la soledad. Había aprendido a convertir la voz en moneda y la confesión en puente. Tamara, con ira y con comprensión, articuló su plan. No buscaba la destrucción gratuita de Isabel. Su blanco era otro. Quería exponer la dualidad que permitía que alguien como Valentín siguiera usando a mujeres para llenar huecos que la ley y el sistema dejaban abiertos. Quería que no fuera solo su reputación la que quedara hecha añicos. Convocó a las mujeres que había encontrado, una veintena de voces que, por algún motivo, nunca habían hablado a la vez. Se citaron en un café discreto, donde las mesas están separadas por la distancia que da la prudencia. Cada una contó su historia. Algunas, de negocios que dependían de la lealtad de un hombre. Otras, de favores sexuales que prometían protección. Otras, simplemente de compañía. Todas, sin excepción, mostraron alguna foto, alguna transferencia, algún mensaje que probaba la relación transaccional. Con ese material, Tamara redactó un documento que no buscaba ajusticiar a nadie con saña, sino iluminar el mecanismo. Lo presentó a una revista local con la condición de anonimato para todas, menos para ella. Sabía que la exposición tendría un coste. Lo asumió porque entendía que la única forma de que estas prácticas dejaran de ser invisibles era que alguien se hiciera visible intencionalmente. La aparición del reportaje rompió el equilibrio. Las reacciones fueron en cascada, desde la indignación aireada en redes sociales hasta la incredulidad de quienes no soportan que la narrativa establecida se altere. Isabel, ante la revelación de que había actuado movida por rencores personales y no por una supuesta protección moral,
Tuvo que incluir en su discurso matices que la hacían perder algo de su autoridad. Valentín, por su parte, no fue arrestado de inmediato por las revelaciones, pero su red se resquebrajó y ciertos privilegios dejaron de existir. La historia, sin embargo, no terminó como una fábula moral donde los buenos ganan y los malos pagan. Hubo pérdidas que ninguna venganza podía recomponer. Tamara perdió amistades, la estabilidad en su puesto por la exposición indirecta y, por un tiempo, la capacidad de confiar sin verificar. Isabel cargó con un estigma que la costó caro en lo personal. Lucía, la instigadora original, comprendió demasiado tarde que la venganza se alimenta de una paciencia fría que no distingue entre culpables y circunstanciales. Y Valentín, encastillado en sus propias contradicciones, quedó reducido a la mera posibilidad de un hombre que aprendió la lección demasiado tarde. Pero hubo también algo que cambió para siempre: la conversación. Lo que Tamara y las otras mujeres produjeron fue un ruido incómodo que obligó a repensar cómo se establece la confianza entre las personas cuando una de ellas vive detrás de paredes. A partir de entonces, algunas empresas incluyeron cláusulas sobre la gestión de reputación en sus protocolos, y algunos grupos de apoyo comenzaron a ofrecer asesoría a quienes mantenían relaciones con personas privadas de libertad, no desde el prejuicio, sino desde la prevención. En la intimidad, Tamara no se volvió más sabia ni más inocente. Aprendió, sí, a medir la distancia entre el deseo y la objetivación. Comprendió que querer ser deseada no la convertía en culpable automáticamente y que, a veces, la prudencia es también una forma de cuidado propio. Los vestidos, las medias y las noches de champán siguieron existiendo, pero ahora con una sombra nueva: la responsabilidad de no dejar que su imagen se convierta en la moneda con la que otros pagan sus guerras. Y Lucía, al final, tuvo la honestidad de pedir perdón. No fue una escena dramática de reconciliación inmediata. Fue una carta escrita a mano en la que explicó su rencor, sus heridas antiguas y el absurdo de haber usado a otra mujer como proyectil. Tamara la leyó, llevó el papel a una caja pequeña y guardó la carta entre fotografías que nunca mostraría. No necesitó responder de inmediato. A veces, el perdón es un acto que se administra en cuotas. La verdad es que la pequeña puerta por la que entró la foto en la escalera fue la misma que dejó salir una verdad mayor: que las pasiones en el tiempo de las pantallas se filtraban con facilidad, pero que también podían ser usadas para construir algo diferente, aunque eso exigiera el costo de la exposición. Tamara, en su nuevo equilibrio, volvió a salir a la escalera de su edificio a veces, pero ya no por la imagen que pudiera proyectar. Salía para tomar aire, para recordar que la libertad tiene matices y que ninguna venganza justifica el daño a inocentes. Y si alguien le pregunta ahora qué piensa de las relaciones virtuales con hombres en prisión, responde con una calma que antes no tenía. No es que no se pueda, dice, pero hay que poner límites. Y sobre todo, hay que preguntarse por qué uno busca afuera lo que no encuentra dentro. A veces, esa respuesta basta para cerrar la conversación. Otras, abre nuevas preguntas que la vida se encargará de responder poco a poco. Porque las historias que importan no terminan en un titular. Continúan en las decisiones diarias, en las excusas que no se dicen y en la honestidad con la que uno se mira al espejo la mañana siguiente. Antes de empezar, ¿prefieres que entregue el guión entero de una sola vez o en varias entregas? Puedo enviar la primera parte ahora, la apertura intensa y el desarrollo inicial, y luego continuar con las siguientes partes hasta completar el relato de larga duración. Indica cómo quieres proceder. A continuación, tienes la primera entrega completa y autónoma, pensada para un narrador en off de estilo directo y cinematográfico. Si quieres que continúe, lo haré siguiendo el mismo tono. Título provisional: La danza de las sombras. Y lo que sucede en las fiestas de empresa rara vez se queda solo en la fiesta. Hay algo en la música, en el champán y en las luces que borra las barreras del día a día y dibuja, por una noche, versiones que desconocemos de nosotros mismos. Y no hablo solo de los hombres que se vuelven poetas después de una copa.
Digo de la manera en que se rompen las rutinas, cómo se mezclan la impunidad y la curiosidad hasta que nadie recuerda bien dónde empezaron los deseos. Valeria lo sabía. Lo sabía también que lo usaba como quien maneja un arma de doble filo, con precisión, sin apretar demasiado, solo lo suficiente para que el otro se incline. Esa noche de invierno, en la terraza acristalada de un hotel en el centro de la ciudad, Valeria brillaba. No brillaba por juventud, porque tenía la experiencia que da saber elegir el vestido perfecto, sino por la seguridad de quien ha aprendido a convertir la atención en una moneda. ¿Te encuentras bien?, le preguntó una colega mientras le ajustaba la estola de piel sintética. Perfectamente, respondió Valeria, y sonrió con esa mezcla de complicidad y distancia que tantas veces confundía a los hombres. La música empujaba a la gente hacia la pista. Las risas, los brindis, las anécdotas de oficina que se convertían en relatos heroicos por obra del alcohol. Valeria no necesitaba hablar mucho. El gesto de levantar la copa, el roce calculado al bailar, un selfie casual enviado a una amiga en mitad de la noche bastaban para dar cuenta de su presencia. Su teléfono, siempre a mano, era la consola desde la que regía la velada. «No publiques nada», dijo uno de los hombres con quien bailó. Tenía una elegancia insegura, la de quien se sabe atraído por algo que no puede poseer sin perderlo. «No te preocupes», contestó ella. «A veces lo mejor es conservar la memoria». Se reían. La risa era parte del juego. Valeria tenía una historia paralela, una relación por mensajes con un hombre llamado Lucas. No era un amante tradicional. Era un hilo de voz y palabras que se volvían íntimas en la madrugada, la compañía por texto que suplía lo que su matrimonio ya no ofrecía. Con Lucas podía ser franca, ligera, explorar deseos sin responsabilidades. Pero esa noche casi lo olvida. O, si prefieres, decidió olvidarlo un rato. Había champán, había coñac, y la sensación de poder la embriagaba más que cualquier alcohol. Entonces apareció Diego. Diego era joven, 27 años menos de lo que decía el reloj en su vida. Tenía una sonrisa que se apoyaba en demasiada seguridad para su cuerpo todavía a medio hacer. Era jefe de un equipo pequeño y se permitía llegar a la fiesta con descaro. Estaba casado, pero la palabra casado en su boca sonaba como una etiqueta que no pesaba. Tomó la mano de Valeria con confianza y la llevó hacia un rincón al lado del elevador, un lugar que el diseño del hotel había dejado para los fumadores y los que necesitaban una tregua del tumulto. «¿Te diviertes?», preguntó, ofreciéndole un vaso de martini. «Mucho», respondió ella, apoyándose en el vidrio frío del ventanal, mirando la ciudad como quien observa a los demás desde un palco. En su mirada había un brillo que encendía cosas. No era inocente. «Siempre me admiró tu estilo, Valeria», dijo Diego acercándose. «Hoy todo el mundo lo nota». «Eres halagador», contestó ella, y su risa fue un susurro. «¿Por qué nadie te contó antes que a las mujeres mayores nos gusta que nos miren?» «Quizá porque nadie se atrevía», replicó él. «O porque tú haces que merezca la pena». Se acercó más. El roce fue breve, medido. Valeria sintió la pequeña victoria de ser deseada por quien la deseaba con urgencia, no con rutina. Pero había algo más, cierta dependencia en la mirada de Diego. No era solo una conquista, era una necesidad. Ese instinto le dio aún más control. Jugaría, un rato. No pensaba en consecuencias. Al menos, no en ese momento. Segunda. A la mañana siguiente, la casa le dio la bienvenida con su calma habitual. El reloj de pared marcó la hora sin prisas, pero el teléfono no. Le recordó, con mensajes y notificaciones, lo que la noche había sido. Fotos, emojis, textos que a primera vista parecían inofensivos. Lucas le había enviado un audio a la madrugada. No había abierto, porque la voz de la canción en la radio le pedía una pausa en la intimidad. Pero el cuerpo guarda archivos que la memoria decide borrar. Sergio, su marido, no había asistido a la fiesta. Dijo que tenía una reunión importante fuera de la ciudad.
Su ausencia era una rutina ya conocida, una excusa que ella había dejado de cuestionar. Los muebles de la casa olían a café y a papeles. El gato, indiferente, se estiró en el sofá como si nada hubiera pasado. Valeria abrió su correo como quien abre una caja fuerte, buscando sorpresas. Había un email del Departamento de Recursos Humanos felicitando a un trabajador por un ascenso. Había un próximo viaje de trabajo. Había una factura de electricidad. Nada que incendiase el aire. Sin embargo, su teléfono tembló con un mensaje que no esperaba. Una fotografía enviada por un número anónimo. Una foto borrosa, tomada desde afuera del hotel, donde se adivinaban figuras. Una parejita en un rincón oscuro. La calle mojada. El flash reflejado en el cristal. El corazón le dio un vuelco, pero fue más vergüenza que miedo. No por ella, pensó, sino por lo que la fotografía podría significar si alguien decidía mirar con intención. Se lo pensó un instante y contestó con frialdad. ¿Quién eres? No hubo respuesta inmediata. Las fotos continuaron, una tras otra, como una lluvia fina. No eran explícitas, pero apuntaban a aquello que la imaginación podía concluir. Dio por sentado que sería una broma de oficina, una de esas inocentadas con que algunos hombres matan el tiempo. Aún así, la incomodidad le picó. Esa misma tarde, en la sala de estar, llegó Sergio. Tenía los ojos cansados y una corbata arrugada. En su mirada había algo que Valeria no supo leer de inmediato. No era ira, no era sorpresa, era más bien una quietud helada. «Veo que lo pasaste bien», dijo, como quien comenta el tiempo. «Sí», contestó ella, y calló. «Te traje una botella de vino si quieres». «No», respondió Sergio con voz corta. «Valeria, tenemos que hablar». Hablaban como quien pone las fichas sobre la mesa, con cuidado, pero con urgencia. Al principio fue sobre la foto, sobre la posibilidad de que alguien en la oficina rumorara, sobre reputaciones. Valeria bajó la guarda y respondió con la explicación más honesta que supo armar. Diversión, un baile inocente, nada serio. Sergio la miró, y su silencio se llenó de preguntas que no formuló. «Si no hay nada», dijo finalmente, «entonces sigue sin explicarme por qué llevas el perfume de otra persona». Fue una sentencia que no estaba en ningún protocolo. El perfume que ella usó era el que usaba cuando quería sentirse observada, no necesitada. La discusión que siguió fue una coreografía vieja. Reproches medidos, culpas que se trasladaban de mano en mano, pero sin golpe final. La separación fue, por ahora, verbal. Sergio propuso tomarse un tiempo. Valeria aceptó, con la sensación de que el asunto podía resolverse solo con broncear la piel de las conversaciones. 13. No hay herida que no deje un rastro. Cuando las cosas se rompen, siempre aparecen piezas cortadas que se pueden usar como arma. Valeria, que había aprendido a negociar su mundo, no tardó en convertir la confusión en estrategia. No quiso la reconciliación mecánica. No quería tampoco el abandono sin respuesta. Si Sergio pedía distancia, ella la usaría para recuperar algo que la cena y el perfume le habían devuelto: la sensación de poder. Primero, observó. Abrió chats, revisó agendas, siguió movimientos con la paciencia de quien prepara un guión. Descubrió que Sergio no solo tenía una reunión fuera de la ciudad la noche de la fiesta, también había quedado, varias veces en los últimos meses, con una compañera de la editorial donde trabajaba, una mujer llamada Mara, de sonrisa fácil y risas en exceso. Los mensajes entre ambos no eran íntimos, dijo la primera lectura, pero la segunda dejó ver lo que la costumbre esconde. Atención, detalles, la clase de mensajes que construyen puentes. No era un amante evidente, pero sí alguien que ocupaba un lugar donde la rutina se olvida. Valeria respiró hondo. No por justicia, esa idea le había parecido siempre un teatro, sino por coherencia. Si había infidelidad, no quería jugar a la sorpresa. Había aprendido que la venganza, cuando se practica con lentitud, tiene sus propias reglas. Primero habló con Lucas.
No buscó confesiones ni reproches. Buscó un cómplice. Lucas, con su voz serena, escuchó. Dijo que entendía, que podía ayudar. No porque lo moviera el amor, que nunca fue tan grande, sino porque también disfrutaba del caos que se generaba cuando uno movía las piezas desde atrás. Planearon una cosa sencilla: obtener pruebas de la relación de Sergio con Mara y, al mismo tiempo, construir una red de evidencia que protegiera a Valeria. No querían solo un golpe, querían que el golpe fuera irreversible. Diego, sin saberlo, sería una pieza. Él seguía llamando. Sus mensajes eran insistentes, mezclando halagos y planes para verse. En el despacho de la empresa, su ascenso era un rumor que Valeria podía explotar. A cambio de un favor, Diego podría ceder en algo que no le costara demasiado, pero que a Valeria le serviría. Un mensaje grabado, una captura, alguna prueba mínima que, con el tiempo, podía crecer hasta convertirse en acusación. Valeria no lo envió al sacrificio. Le ofreció la posibilidad de protagonizar una escena que lo haría parecer deseable. Diego aceptó, sin medir el alcance de lo que se abría ante él, porque la ambición camina ligera cuando el riesgo se disfraza de oportunidad. Cuarto, la primera emboscada fue sutil. Valeria dejó caer una pista frente a la Oficina de Recursos Humanos. Una nota anónima, un rumor que ella alimentó con una sonrisa. No acusó, insinuó. Pocas personas atendieron, pero bastó para que alguien curioso empezara a coleccionar rumores. Lucas, por su parte, obtuvo mensajes entre Sergio y Mara, capturas, horarios, confirmaciones de cafés. No había nada explícito, pero sí coincidencias que hablaban por sí solas. Diego cumplió. Envió, con la ingenuidad de quien no ve la red, un audio en el que confesaba su atracción por Valeria y detallaba una escena ficticia que nunca ocurrió. El audio era un combustible. No probaba infidelidad de Sergio, pero servía para desviar atención y crear duda. La estrategia era jugar con el caos. Una vez sembrada la sospecha, otros sustratos brotarían solos. Al principio funcionó. Sergio se encontró cercado por miradas en el trabajo, por comentarios que le parecían frívolos hasta que se volvieron serios. Valeria fingió dolor y decepción en la medida justa. En reuniones con amigos, en cafés con colegas, dejó escapar frases que alimentaban el rumor. No todo es lo que parece. A veces la certeza llega cuando ya es tarde. La empatía le dio poder. El espectáculo, audiencia. A su alrededor, la escena crecía. Pero la venganza tiene un eco propio. Cuando una pieza cae, otras vibran. 10 días después de haber sembrado la duda, Valeria recibió un sobre. Dentro, una memoria USB y una nota sin firma. Si crees que solo tú puedes jugar, piénsalo de nuevo. El USB contenía un vídeo corto, grabado con una cámara desde un ángulo dudoso. Se veía a Valeria besando a Diego, en el rincón junto al ascensor. La calidad era mala, pero la intención estaba clara. Alguien había filmado la escena y no tardó en hacerlo circular. El primer impulso fue negarlo todo. Valeria lo pensó, planeó una coartada, pero la imagen tenía la habilidad de ser más convincente que cualquier excusa. Empezó a sentir la fragilidad de su propio teatro. Diego, desconcertado, negó cualquier intención de chantaje. Apretó los puños y, con orgullo herido, dijo que alguien había sacado partido de su imprudencia. La oficina se llenó de rumores, y la prensa interna, esa que hoy es igual a una lupa, no tardó en tomar nota. Valeria entendió que la venganza se había vuelto espejo. Lo que había vivido como una jugada para sacar a Sergio de su pedestal, ahora la devolvía a ella misma multiplicada. Había provocado lo que ahora la golpeaba. En el centro de la tormenta, abrió una conversación franca con Lucas. Le pidió ayuda, no ya para atacar, sino para limpiar. Lucas, que no era un santo ni un héroe, propuso una solución fría. Expone el origen del vídeo, demuestra su manipulación. Si podía probar que el material era una producción, se podría desacreditar todo.
Valeria aceptó, desesperada. La investigación fue discreta. Lucas rastreó metadatos, buscó cámaras cercanas, localizó a quien parecía haber enviado el USB, un tercero que, a su vez, tenía conexiones con Mara. La maraña se cerraba en una figura que nadie había pensado sospechar. Mara, la compañera de Sergio, no era una amante pasional. Era una mujer ambiciosa, con cuentas en redes que mostraban cenas de trabajo y sonrisas calculadas. Si Mara era la fuente, la historia podía virar. Valeria se plantó frente a Sergio con la evidencia que había logrado obtener. Capturas de pantalla, mensajes y la ruta que conducía hasta Mara. Sergio miró los papeles con la serenidad de quien contempla una obra ajena. Al final, respiró hondo y dijo: «Quizá no somos inocentes ninguno de los dos». No fue una declaración de culpa, fue una constatación. Lo que empezó como reproche se reducía a un estado general de desidia. La relación había llegado a un punto donde cada uno mentía por costumbre. Valeria sintió la verdad como una pequeña liberación y al mismo tiempo un golpe seco. La venganza que había planeado no servía ya para reparar nada. Solo ardía por sí misma. La siguiente jugada la tomó por sorpresa. Una llamada de Diego. Su voz, normalmente segura, tembló. «Valeria», dijo, «me están pidiendo explicaciones. Han visto el vídeo con el jefe y hay gente que quiere más. Te buscan a ti también». La llamada fue la última pieza de un rompecabezas que comenzó a cerrarse sobre todos. La venganza, pensó Valeria, nunca es limpia. Six. El final no fue una explosión, sino una escena de cierre lento. Despidos que nadie quería, disculpas fingidas en correos corporativos, llamadas de abogados. Mara renunció antes de que la despidieran. Sergio aceptó un traslado a otra ciudad por motivos profesionales y se fue con la misma corbata arrugada con la que entró en la casa semanas atrás. Diego recibió una sanción. Le prometieron una evaluación de su conducta. Valeria quedó con la reputación a medias rota, a medias intacta. Las personas que importaban la señalaron con una mezcla de lástima y distancia. Pero la historia no terminó con justicia apocalíptica ni con venganza impecable. Lo que quedó, como siempre, fueron las consecuencias. Relaciones que se erguían sobre costumbres rotas. La evidencia de que la verdad nunca es monolítica y que la culpa también se reparte. En una mañana cualquiera, sentada frente a una ventana que daba a un patio silencioso, Valeria escribió un mensaje a Lucas que no envió. En su pantalla apareció la palabra «perdón» y luego otro mensaje. «No sé si quiero que esto siga así». Borró ambos. No necesitaba ahora la compañía de quien la había ayudado a planear la catástrofe. Necesitaba silencio. La última escena la encontró sola en el balcón, bebiendo un café. Afuera, la ciudad seguía con sus luces y su rumor. La gente volvía al trabajo, y las rutinas retomaban su marcha con la obstinación de lo cotidiano. Valeria cerró los ojos, no por cansancio, sino para reconocer el lugar donde había perdido algo que no sabía nombrar. No era su matrimonio. Eso hacía tiempo que estaba agrietado. Tampoco era solo su orgullo. Era el territorio de la inocencia que vende una sonrisa a cambio de la emoción. La lección se había impuesto con la tremenda sencillez de lo cotidiano. La venganza da pequeñas victorias y produce huellas que nadie podrá borrar. Lo que ganó en control, lo perdió en paz. Y así, en medio de la ciudad que nunca deja de observar, Valeria se volvió a levantarse. Porque la vida, incluso después de las humillaciones más públicas, sigue pidiendo presencia, y la reconciliación, con los demás o consigo misma, es una negociación que no admite atajos. Epílogo. Voz en off. Dicen que la infidelidad es el espejo que revela lo que nadie quiere ver. Pero a veces ese espejo lo rompe alguien con la intención de reconstruir los pedazos a su medida. No hay garantías, solo decisiones. Y las decisiones, cuando se ejecutan con la frialdad de quien calcula la ventaja, se devuelven en formas que no imaginamos. Valeria aprendió algo elemental.
El poder siempre exige un precio. No era la primera vez que lo descubría la humanidad, ni será la última. Pero, si hay algo que merezca contarse, es la forma en que, tras el polvo, algunos logran aún mirar hacia adelante. No para volver a jugar con fuego, sino para saber cuándo apagar la vela y cerrar la puerta. ¿Continúo con la segunda parte? Puedo desarrollar los siguientes episodios. El descenso de Valeria al mundo de la intriga digital. La investigación en mayor detalle. La intervención de personajes secundarios que compliquen el plan. Un periodista, un antiguo amante que regresa, una hija que descubre la verdad. Y culminar en un clímax más explosivo en una boda, en una entrega de premios o en un juicio civil. Dime si quieres la continuación y en qué dirección prefieres el final. Redención, castigo o ambigüedad total. Introducción. Voz en off. Tono bajo y urgente. Hay historias que empiezan con una copa levantada y terminan con una vida dividida en dos fotos. Una en la que todo parece perfecto y otra que guarda las marcas de lo que nadie se atreve a nombrar. Esta no es una fábula moral ni una crónica legal. Es la confesión sin filtros de una mujer que cruzó una línea que creía invisible. Escucha. Quizá escuches algo que ya sabías y no te habías atrevido a mirar. Capítulo 1. La fiesta que lo cambió todo. Marta nunca fue de quienes se llevan las miradas por voluntad propia. De día, su rutina tenía la disciplina silenciosa de quien ha aprendido a esconder los temblores detrás de la palabra bien. Dirigía un pequeño departamento de comunicación en una editorial de Madrid. Vivía con su pareja desde hacía años y tenía fotos felices en marcos sin polvo. Pero esa noche, en esa fiesta que parecía inofensiva, todo se deshizo como un hilo pasado por agua. La invitación era para celebrar el aniversario de la empresa más querida de sus amigos. Un lugar con lámparas antiguas, mesas de madera y vasos que sonaban cuando levantabas la copa. Marta se puso un vestido negro, uno que le gustaba porque hacía que la espalda pareciera más recta, porque disimulaba las grietas al menos por unas horas. Llegó con Andrés, su pareja, que sonreía y hablaba de trabajo con la comodidad de quien cree que la rutina es un buen colchón. Los primeros minutos transcurrieron con la cortesía de siempre. Saludos, abrazos, promesas de vernos pronto. La música colocaba las piezas en su sitio y la gente se movía al compás de un guión conocido. Marta no sabía que aquella noche sería el inicio de una cadena de decisiones que, paso a paso, la llevarían a un lugar del que ya no cabía regreso. En un rincón de la sala estaba Alejandro, un colega de un amigo, con una sonrisa que no pedía permiso. Alejandro era de esos hombres que parecen hechos para robar miradas sin esfuerzo. No era espectacular en el sentido de las películas, pero tenía una presencia. Se acercó con la naturalidad de quien no necesita ser recordado. Hablaron de cosas sencillas: un viaje, un libro, una ciudad que ambos conocían. Su voz tenía una calidez que, en ese momento, Marta interpretó como un salvavidas. La conversación fue cambiando de tono sin que ninguno de los dos lo notara. De las bromas a las confidencias pasó una línea tan fina como peligrosa. Marta se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se dejaba llevar por una charla así. Andrés estaba unos pasos más allá, rodeado de conocidos, y la distancia entre ellos se agrandaba como una sombra. ¿Quieres salir a tomar aire?, la invitó Alejandro con una sonrisa que ya no era inocente. Ella aceptó sin pensar demasiado. Salieron por una puerta de servicio y se encontraron con la escalera de emergencia, ese lugar neutro entre el ruido y el silencio donde la ciudad se vuelve más honesta. Afuera, la luz era tenue, apenas la de las farolas de la calle que atravesaba el patio trasero. El aire era frío, ese frío que corta y, paradójicamente, aclara. Capítulo 2. La escalera de emergencia. No hubo planes. No hubo promesas. Solo un impulso que se manifestó como un beso. Rápido, buscado, superviviente. Marta sintió cómo, por un instante, otras ausencias se hacían presentes en su cuerpo, como si el beso fuera un mapa que reactivaba territorios olvidados. Fue un beso con hambre,
con la urgencia de quien cree que está recuperando algo perdido. Dejó que la boca de Alejandro la llevase unos pasos más allá de la costumbre. Sus manos encontraron el borde metálico de la escalera como si fueran raíles. El frío del metal rozó su piel y la devolvió al instante con más claridad. No se acordó de soplar una vela. Se acordó de respirar y de que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se había permitido descontrolar las leyes de su propio cuidado. «¿Podemos?», dijo él entrecortado, sin terminar la pregunta. Marta no respondió con palabras. Se dio vuelta, apoyó la espalda en la barandilla y cerró los ojos. Tenía la sensación de que si decía «sí», el mundo se partiría en dos, y algo que hasta ese momento había sido invisible quedaría expuesto a la noche. Y a la vez, en esa misma sensación, había una especie de alivio. Al menos algo estaría a la vista. Lo que pasó allí no fue una escena de películas con cajas de terciopelo. Fue algo más cotidiano y por eso más peligroso. Fue un encuentro lleno de imperfecciones que, justamente por eso, se grabó con la intensidad de lo real. Tampoco fue perfecto, ni bellamente romántico. Fue urgente, pegajoso de verdad, con respiraciones que se mezclaban con el ruido lejano de la ciudad. Cuando terminaron, recuperaron el aliento con aquellas respiraciones que ya no encajaban en el cuerpo. Marta notó el desorden de su vestido, las marcas de un beso que, en su mente, tomó la forma de una firma. Alejandro la miró con una ligera esperanza. «¿Volveremos a vernos?», preguntó con una voz que fingía no temblar. Ella se arregló el vestido con una media sonrisa y por un momento creyó en la posibilidad de repetirlo. «Ya veremos», contestó con un gesto que mezclaba duda y complicidad. Regresaron a la sala como si volvieran de una excursión normal. Ligeros, con esa sensación que dejan los secretos. Había alrededor de 5 personas en la mesa más cercana. La pista de baile mostraba una pareja que se dejaba llevar por un baile lento. Nadie notó que Marta y Alejandro se habían ausentado. Nadie prestó atención, excepto quizás el propio silencio que quedó dentro de Marta. Capítulo 3. La doble vida del teléfono. Más tarde, en el taxi de regreso, Marta miró la ciudad que se deslizaba fuera de la ventana y sintió una certeza nueva. Algo había empezado. No era exactamente culpa en ese momento. Era una excitación mezclada con una claridad que le decía que el mundo en el que vivía hasta entonces no era el único. Se prometió a sí misma que le diría todo a una persona que, aunque lejos, formaba parte de su vida de una manera que nadie más conocía. Lucas. Lucas estaba en una celda del centro penitenciario de San Julián desde hacía años. Marta y él se conocieron cuando eran jóvenes, en un barrio donde la lealtad se medía en gestos más que en palabras. No fue una relación convencional, sino una promesa a medias, una historia rota por errores, por malas decisiones que los llevaron por caminos distintos. Pero algo quedó entre ellos, una fibra que ni el tiempo ni la distancia lograron romper. Escribirle a Lucas no era un acto inocente, era una puñalada doble. A Lucas, a Andrés y a la versión de sí misma que creía haber salvado su vida. Marta sabía que Lucas leería cada palabra como si fuera una brújula. En los mensajes, en las cartas que llegaban con retraso y a través de los permisos, habían compartido fragmentos íntimos que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Él era un secreto que cuidaba con celo. Esa noche, cuando el taxi la dejó en la puerta de su edificio, Marta encendió el teléfono y, sin pensar demasiado, abrió la aplicación de mensajería. Escribió algo breve. «¿Cómo estás?», y enseguida añadió una fotografía. El vestido negro tirado sobre la cama, con una marca oscura en el tejido, como si una huella caliente hubiese quedado plasmada en él. No fue una foto explícita, fue una pista. Fue una forma de decir: «He estado con alguien y esto es lo que queda de ello». Antes de enviar la imagen, pensó en la repercusión de su gesto. Sabía que Lucas, en su celda, la leería y la miraría de una manera distinta. Sabía que la foto era una moneda que tenía dos caras, una que consolaba y otra que destrozaba.
y aún así, pulsó enviar. Capítulo 4. Palabras en la oscuridad. Lucas recibió el mensaje en el centro penitenciario cuando la noche ya había empezado a hacerse cuadrada y seca. La foto llegó como un ruido dentro de la rutina. Abrir la bandeja, ver la imagen, sentir que algo se aflojaba en el pecho. Se quedó mirando el vestido durante mucho tiempo, acariciando con la mirada la marca que hablaba de una noche íntima, de una cercanía que él no pudo tocar. En la celda número 825, la noche tiene otra textura. La luz de las lámparas es fría. El tiempo se mueve con parsimonia. Los cuerpos se vuelven mapas de ausencias. Lucas cerró los ojos, y por primera vez en muchos meses no pudo conciliar el sueño. No fue tanto por los celos como por la certeza de que aquel gesto de Marta le devolvía la posibilidad de ser parte de su vida de una forma que no cabía en las reglas del lugar. La correspondencia entre Marta y Lucas había sido siempre un territorio gris. A veces eran cartas llenas de ternura, otras veces eran reproches disfrazados. Pero en la cárcel, los mensajes tenían la insistencia de lo prohibido y la esperanza de lo que todavía podía reconstruirse. Aquella foto encendió un fuego que Lucas no supo apagar. Giró sobre su litera, miró la pared y permitió que la noche se llenara de preguntas sin respuesta. Capítulo 5. La promesa rota. Al día siguiente, Marta no fue la misma. El acto de enviar aquella imagen la había dejado vulnerable, con la sensación de haber abierto una puerta que no sabía si podría cerrar. ¿Qué buscaba exactamente? ¿Una señal de que todavía tenía el poder de provocar, de conmover? ¿O era un llamado a algo que no se atrevía a pronunciar? Andrés, por su parte, continuó con su rutina como si la normalidad fuera un escudo. Le parecía cómodo creer que la vida con Marta era un carril seguro. Cenas, proyectos, viajes pequeños. Pero la confianza es como un cristal fino. Una grieta pequeña suficiente puede terminar en un estallido. Y en la noche siguiente, esa grieta se hizo visible. Andrés recibió por casualidad una notificación que no debía haber visto. Era el teléfono de Marta, dejado sobre la mesa del salón. La pantalla mostró el mensaje entrante en la aplicación del que nunca se había percatado. La imagen del vestido negro. No estaba escrito amor ni te amo. Simplemente había una marca en el tejido, un testimonio silencioso. Él no tenía pruebas sólidas, no tenía un testigo, pero la imagen bastó para despertar algo que había estado adormecido. La sensación de traición. Y en la traición, los detalles toman el castigo del todo. Se sintió herido y rabioso, como si la confianza se hubiera transformado en un objeto que alguien había roto. Capítulo 6. La confrontación. El siguiente encuentro entre Marta y Andrés fue breve y cargado de electricidad. No hubo gritos, pero las palabras que se dijeron fueron cuchillos envainados en frases cortas. ¿Qué significa esto?, preguntó Andrés, señalando con el dedo el teléfono que Marta intentó esconder. Fue un error, dijo ella con la voz que suena a disculpa repetida. Fue una tontería de una noche. ¿Una tontería?, repitió él, como si la palabra pesara más de lo que parecía. Ella sintió la palabra traición acercarse. Intentó explicar la naturaleza del impulso, su necesidad de sentirse deseada, de recordar que existía. Intentó relatar la frialdad que había sentido en los últimos meses con él, la ausencia que se había instalado sin que ninguno de los dos reparara a tiempo. Pero las explicaciones son un idioma frío cuando las heridas piden gestos más que palabras. No quiero enterarme de historias por fotos, dijo Andrés con una voz que ya no quería negociar. La despedida no llegó en términos heroicos, llegó en la forma más cotidiana, la distancia. Esa noche, cada uno se quedó en habitaciones separadas, rodeados por las mismas paredes que antes los contenían. La rutina había cambiado de piel. Marta, en su soledad, pensó en Lucas, en cómo su mensaje había sido el detonante. Se preguntó si había querido hacer daño, si su impulso había sido la acción de una mujer que necesitaba recuperar algo a costa de lo que fuera. Capítulo 7.
La decisión que marca el dolor, en las historias humanas, no aparece de la nada. Es el resultado de pequeñas elecciones. Marta comprendió entonces que la foto no fue únicamente un gesto de complicidad hacia Lucas. Fue también un cable que conectaba una herida antigua con una voluntad secreta, la de salirse de un camino que ya no la representaba. Decidió que debía recuperar su autonomía. No una autonomía explosiva, sino más bien un proceso de pasos que incluyera decisiones difíciles. Lo primero fue aceptar que algo había terminado. No necesariamente su vida entera, pero sí la versión de vida que compartía hasta ese momento con Andrés. Quería, por primera vez en mucho tiempo, que sus actos fueran consecuencia de su propia voluntad y no de las comodidades del pasado. Sin embargo, las decisiones no se toman sin pagar. Marta sintió la culpa como una presencia constante, a veces punzante, a veces dulce en su recuerdo. En la cárcel, Lucas recibió las noticias como quien escucha una canción conocida y decide bailarla otra vez. Sus cartas se volvieron más insistentes. Sus permisos se convirtieron en pretextos. Su correspondencia en una línea que, para Marta, era al mismo tiempo consuelo y tormento. Capítulo 8. La trampa del deseo. A pesar de todo, la vida no se reinicia con la facilidad con la que se cambia de ropa. Marta vivió días en los que la culpa y la libertad se alternaban. Días en los que el recuerdo de la escalera de emergencia aparecía como una moneda brillando en el suelo. Alejandro la buscó de nuevo. Hubo llamadas, mensajes cortos que no prometían más que encuentros furtivos. Marta supo que si cedía, aquello podría repetirse y convertir su vida en un mosaico de episodios sin continuidad. No obstante, el deseo es una trampa elegante. Se parece a un mapa con atajos. Siempre parece la ruta más corta hacia la felicidad. Marta, cansada de mapas prestados, se adentró en el laberinto de lo que quería sin saber con certeza hasta dónde la llevaría. Un día, Lucas recibió una carta diferente. No fue una carta de reproche, ni una carta suave. Fue una carta con una decisión. Le escribió que ella necesitaba tiempo para pensar, que no podía estar con la cabeza en dos lugares a la vez. No pidió nada, solo expresó una petición de verdad, que no jugara con sus sentimientos. Lucas, encerrado en 825 paredes, entendió que el precio de la libertad a veces era la renuncia. Capítulo 9. La revelación. La historia podría terminar con una separación fría, con la brisa que se lleva las hojas viejas. Pero la vida real no suele conformarse con finales cómodos. Pasaron semanas de tensiones y conversaciones que rozaban lo definitivo. Marta tuvo que enfrentarse a la pregunta que nunca se dice con calma. ¿Qué quiere ser cuando nadie la observa? En una tarde lluviosa, se encontró con Andrés para conversar. Ella habló sin teatralidad. Habló de amor, de abandono, de la forma en que habían dejado de mirarse. Él, por su parte, habló de heridas y de la dificultad de confiar otra vez. Entre ambas confesiones se deslizó un mutuo reconocimiento de que habían vivido juntos por costumbre más que por convicción. No sé si esto es el final, dijo Marta, pero sé que no quiero vivir sintiéndome traicionada por mí misma. Andrés la miró con cansancio y con ternura. No hubo gritos, no hubo reproches finales. Hubo la aceptación de que algunos caminos llevan a bifurcaciones inevitables. Se despidieron como dos personas que rescatan lo ético del recuerdo y dejan el resto al tiempo. Capítulo 10. El precio de las sombras. Marta se mudó unos meses después. Fue un proceso lento, sin dramatismos. Guardó las fotos, repartió las pertenencias y dejó el vestido negro en el cajón de una cómoda. No lo tiró. No era una reliquia de la que pudiera desprenderse de un plumazo. Lo único que cambió fue su nombre en la libreta de direcciones y la forma en que contestaba el teléfono. Por su parte, Lucas recibió la noticia con resignación. Sabía que el perdón y la proximidad no se obsequian, se construyen. En la celda 825, aprendió que el tiempo puede curar, pero también puede endurecer. Marta siguió escribiéndole,
pero con una nueva pulso, menos apasionado, más sincero. Le contaba de sus decisiones, de sus miedos, de la forma en que aprendía a estar sola. Alejandro, por su parte, quedó como un capítulo corto. Fue un fuego de noche de verano, intenso, necesario en su momento, pero insuficiente para sostener una historia. Él entendió que no todo impulso es proyecto y decidió no presionar. La vida, para algunos, es una suma de encuentros que no siempre se traducen en destinos. Capítulo 11. La verdad que no se dice. Las historias de infidelidad siempre tienen múltiples versiones. La de quien fue herido, la de quien falló, la de quien observó desde fuera. Pero hay una verdad que suele quedar fuera de los reportes. Muchas veces, lo que se reclama como traición es, en realidad, la consecuencia de una relación que dejó de renovarse. La infidelidad no aparece de la nada. Es la tensión que emerge cuando la vida íntima se descompone y nadie la arregla a tiempo. Marta aprendió cosas duras. Aprendió que la culpa y la libertad no son opuestos. Pueden convivir. Aprendió que el deseo no siempre es traición y que la fidelidad tampoco es inmovilidad. Aprendió que las imágenes que enviamos en la noche tienen un poder que trasciende la intencionalidad. Una foto puede ser consuelo, provocación, venganza o un testimonio honesto. Todo depende del ojo que la mira. Capítulo 12. La noche en San Julián. Una noche, mucho tiempo después, Lucas escribió desde la prisión una carta que no era un reproche ni una súplica. Era una carta que describía cómo el recuerdo de Marta le ayudaba a sobrevivir. Le decía que la imagen del vestido negro había sido, al fin y al cabo, una prueba de que ella era humana, y que esa humanidad era más valiosa que cualquier ideal de pureza. Marta leyó la carta en su nueva cocina, con la lluvia golpeando la ventana. Sintió una mezcla de alivio y pena, como si el poema de su vida se hubiera vuelto más honesto. Sabía que no podía devolver el tiempo, que no podía borrar las marcas que habían quedado, pero también comprendió que la verdad no siempre es destructiva. A veces reconstruye. Epílogo. La lección que resuena. Si algo queda claro en esta historia, es que las relaciones no son hechos estáticos. Son procesos que exigen cuidado, diálogo y, ¿por qué no?, valentía para dejar ir. La infidelidad, en su versión más cruda, es una señal de que algo en el tejido se rompió. No es excusa ni sentencia, es aviso. Cada quien interpreta ese aviso como puede. Algunos lo toman como la razón para luchar, otros como la señal para partir. Marta no se marchó en busca de un heroísmo nuevo. Simplemente empezó a escucharse. Aprendió a preguntarse qué quería sin necesidad de aprobación ajena. No siempre acertó. Cometió errores. Pero en la suma de esos errores comenzó a encontrarse. La foto del vestido quedó guardada en un cajón de recuerdos y en la memoria de quienes participaron de esa noche. Para Lucas fue una herida que curó con la paciencia de la distancia. Para Andrés fue la prueba que necesitó para cambiar de rumbo. Para Alejandro fue un momento tan intenso como breve. Para Marta fue un paso hacia una sinceridad que no siempre es cómoda. Cierre. Voz en off. Al final, nadie gana indemne. La vida sigue, con sus grietas y sus cosidos. A veces creemos que las historias de infidelidad son un drama con reparto claro. Infiel, víctima, amante. Pero la realidad es una red de decisiones. Pequeñas renuncias que se convierten en trampas, confesiones que liberan, silencios que matan. Si hay algo que puedes llevarte de esta historia, es esto. Antes de enviar la foto, antes de subir la escalera, antes de guardar el silencio, pregúntate qué es lo que realmente buscas. Porque en los impulsos se juega más que una noche. Se juega la posibilidad de ser fiel contigo mismo. Fin. Nota del autor. Si quieres, puedo convertir esta historia en un guión adaptado para locución de 30 a 40 minutos, con pausas, indicaciones de sonido y tonos de voz, o ampliar determinadas escenas con diálogos más extensos y concreciones de lugar y tiempo. ¿Prefieres que lo haga?